están ustedes? Bueno, aquí estamos, no sé si usted está en la ciudad de Buenos Aires. Estoy en la ciudad de Buenos Aires. Hoy sí. Está, bueno, acá está un poco más cálido y me parece que por ahí más o menos la cosa está por allí, Sí, pero también es una mañana apacible. bueno, Marcelo, en estos días decíamos recién, profundizándose mucho más, sobre todo el contacto a través de los medios, para hacer llegar el mensaje de política obrera en estas elecciones, paso, en definitiva, aclarando que política obrera va con una boleta sola, es un espacio político independiente a lo que tiene que ver con el resto de la interna de la izquierda. Sí, efectivamente. Nosotros concurrimos por nuestra propia lista como partido. Nos hemos constituido en forma reciente, en nuestra primera elección nacional, aunque quienes formamos política obrera sí contamos con una trayectoria, ¿no es cierto?, en la historia, en lo que es vida de la izquierda de la Argentina, el Partido Obrero en particular. Bueno, desde el año 2019, en que se produjo la crisis de ese partido, hemos constituido política obrera y, bueno, conquistamos para esta elección el derecho a poder concurrir en todo el país. Sí, cuestión que no es menor. Aquí en 25 de mayo hay candidatos locales, Germán Díaz Campanoli, le decía yo que el viernes había estado el candidato o precandidato a gobernador Pablo Busch, dejando un mensaje, un mensaje que va directamente al electorado en general, pero apuntando a por ahí el sector más de izquierda, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy parece que prevalecen, o por lo menos son muchos más numerosos aquellos sectores, no ya de centro, pero sí ya de centro derecha, ¿no? Y por ahí ustedes vienen con el mensaje mucho más fuerte para la clase trabajadora. Claro, yo diría que esto último que usted señalaba es lo más importante, es decir, nuestra voluntad de llegar a la clase trabajadora. No importa si hoy, digamos, es más o menos de izquierda o de centro, pero llamando la atención de que todo trabajador hoy debe atender, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con su situación salarial, laboral, que está seriamente amenazada, por un lado, por una realidad presente, y luego por lo que se insinúa, o más que se insinúa, a través de quienes pretenden ganar esta elección. Estamos escuchando todos los días ataques al derecho laboral, a la posibilidad de alcanzar la estabilidad en el trabajo, al trabajo en general con derechos, ¿no es cierto?, que está todo el tiempo hoy siendo violentado por la precarización laboral, que a futuro, bueno, ¿qué es esto que se anuncia? Legalizar esa situación precaria. Hoy, cuando miramos las estadísticas, 1 de cada 2 trabajadores que se incorporan a un puesto lo hace en forma precaria, ¿no es cierto? Es decir, trabajo con contrato, con factura, monotributo. Bueno, esta es una amputación del derecho laboral que luego se transmite a todas los órdenes de la vida social, porque el trabajador precario pierde derechos previsionales, pierde derechos a la salud, y en el caso del joven precarizado, y esto es algo que vivo muy de cerca porque soy docente universitario, veo la enorme deserción que se está produciendo en la universidad, y el porqué de esa deserción, bueno, porque el estudiante que consigue trabajo y es forzado a trabajar 12 horas por día, en horarios cambiantes, en jornadas rotativas, bueno, la cursada se le hace incompatible con el trabajo y deja de estudiar, porque naturalmente si se puso a trabajar es porque lo necesitaba. Entonces, esta batalla, por lo que yo llamaría el derecho al trabajo y el trabajo con derechos, ¿no es cierto?, es para nosotros una bandera muy importante, y aunque alguien pueda pensar que es algo sectorizado o que es muy puntual, si usted lo mira bien, y a través de lo que yo señalaba recién,
el ordenamiento de la vida social desde el derecho al trabajo ordena todo lo demás, porque en definitiva el que trabaja con derechos tiene luego derecho a la salud, derecho a la jubilación, derecho al estudio, y naturalmente ese trabajo con derechos debe contemplar un salario que en una jornada, digamos, compatible con la vida, con la salud, en principio de 8 horas, pero para algunas actividades inclusive debería ser, por razones de salubridad, de 6 horas, como ocurre en la salud. Bueno, que ese salario permita, digamos, vivir y trabajar en una jornada que sea compatible con la vida social y familiar. Sobre esa base reorganizamos el conjunto de la vida social. Uh-huh. Indudablemente que pareciera, con el solo uso del sentido común, uno entiende que es así y que en definitiva espacios políticos como el que usted encabeza son aquellos que representan más fielmente la problemática del trabajador, del ciudadano trabajador. Ahora, ¿por qué existe esta cuestión de no acompañar luego mayoritariamente a fuerzas políticas como Política Obrera, por ejemplo, a la hora del voto, y por ahí se inclinan por otra cuestión? ¿Hay un tema por ahí de conflicto de identificación de clase o algo por el estilo? Yo creo que ahí hay varios problemas. Primero, nosotros, con las honrosas excepciones de los medios como el de ustedes, uh-huh, ¿no es cierto?, soportamos un feroz cerrojo mediático de la gran comunicación masiva. Esto es muy claro, hay canales de televisión, canales de cable dedicados a la información, que nos pueden llegar a dar 30 segundos en una campaña entera. Entonces, esto es un aspecto que no lo considero menor. Luego, hay una manipulación política en el sentido de que los candidatos que responden al interés del capital presentan sus propuestas como, digamos, algo que puede resultar a ser doloroso, sacrificado en un primer momento, pero que luego va a abrir la puerta al empleo, al desarrollo económico y todo lo demás. Esto es una falsedad y ya se ha verificado en la historia. Es manipulación. Es una manipulación, porque ocurre lo siguiente. Vamos a tomar esta cuestión del derecho laboral. ¿Qué es lo que nos dicen? Ustedes permitan el trabajo flexible, el trabajo sin derechos, y todo el mundo va a trabajar, ¿no? Sí. Esto lo venimos escuchando desde la época del menemismo. De hecho, se han perdido muchas conquistas laborales. Por ejemplo, se han bajado los aportes patronales a la previsión social y a la salud. Esto empeoró la situación jubilatoria, pero no hizo aumentar el empleo. Si alguien sostiene en este país que pagar menos o otorgar menos derechos al trabajador, sin embargo, incentiva a los empleadores a tomar trabajadores, se equivoca de cabo a rabo. Acá no ha ocurrido nada que se le parezca en ese sentido. La oferta de trabajo no aumentó por eso, y cuando las grandes patronales piden la derogación del derecho al trabajo, más que en tomar nuevos trabajadores, en lo único que están pensando es en el despido barato. Luego, la historia siempre demostró que cuando un empresario necesita poner un negocio, expandirse, alentado porque el ciclo de negocio esté favorable, toma trabajadores en las condiciones que están dadas y paga el salario que tiene que pagar. Lo que mueve el ciclo de negocio de los capitalistas no es el salario de los empleados que tiene que incorporar. Uh-huh. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. Pero luego, los que piden libertad para contratar, hay que decir que han gozado en todo este tiempo de todas las libertades del mundo, sin que eso haya implicado cambios sustanciales en el empleo o en la condición de los trabajadores. Uh-huh. ¿Quién puede decir que hoy
alguien no tiene libertad, entre comillas, para tomar a un trabajador con monotributo, con factura, con contrato a término, o contratarlo por agencia. Es decir, las variantes del trabajo precario están completamente instaladas. Y sin embargo, la Argentina tiene la desocupación y la subocupación que tiene hoy. Y amén, digamos, sumado a esto, lo que tiene que ver con las cuestiones del salario, propiamente dicho, no solamente la condición, sino el salario que está precarizado y bueno, ha habido y sigue habiendo, hoy hay paros en diferentes lugares, en la ciudad de Buenos Aires también, llevando adelante un reclamo por esta situación. Ahora, ¿cuál es el mensaje concreto, Marcelo, en definitiva? Porque tiene que ser, me parece directo, ¿no? Tiene que ser categórico en función que este sector del pueblo trabajador acompañe la lista de política obrera, la boleta que lo tiene y lo tiene usted en definitiva como precandidato a presidente para estas elecciones. Mire, el voto a política obrera es un pronunciamiento de cada ciudadano, de cada trabajador en defensa del salario, del derecho al trabajo y de ordenar la economía nacional a partir de la mayoría trabajadora. Hoy este voto en agosto todavía no decide quién va a gobernar el país. Lo que decide el voto en agosto es quiénes, o sea, qué partidos, qué listas van a tener la posibilidad de intervenir en lo que sería la verdadera elección, ¿no es cierto? Es decir, la elección general de octubre. Entonces, aquel que quiera que estas cuestiones vitales para la vida del trabajador estén presentes en la elección de octubre, que vote a la lista 92 de política obrera. Bien, ¿entiende que podrá ser factible eso? Bueno, desde luego estamos peleando por ese objetivo, ¿no es cierto?, para llegar al piso electoral y superar la restricción de las PASO en todo el país. Bien, están profundizando por ahí mucho más la recorrida por la provincia de Buenos Aires, y lo que usted está haciendo hoy, esta mañana conmigo, es decir, por ahí llegando a través de los medios a diferentes puntos del país. Sí, eso es fundamental. Bueno, yo estuve la semana pasada en el noroeste del país, hicimos actos importantes en Tucumán, en Santiago, y luego a donde de pronto el tiempo, las posibilidades no dan para llegar directamente, bueno, llegando a través de colegas como ustedes. Bien, Marcelo, gracias por estos minutos. Seguramente vamos a ver qué es lo que sucede el 13 de agosto, donde sí definitivamente, y gracias a Dios, una vez más el pueblo puede hablar a través de las urnas y eso es realmente una fiesta de la democracia. Le mando un gran saludo y desde ya les agradezco este espacio. Un abrazo grande, muy amable. Hasta Adiós. Cualquier momento.